Hola, buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre la enfermedad Meniere. La enfermedad de Meniere, con sus crisis imprevisibles de varias horas caracterizadas por vértigo rotatorio, desequilibrio y vómitos asociados, es especialmente invalidante. No es una enfermedad de la vejez, es una enfermedad que se puede encontrar en todas las edades, con cierta predilección por personas de mediana edad que están en plena actividad. No hay nada característico en el vértigo de la enfermedad de Meniere, salvo su asociación con síntomas auditivos, que son a la presencia de acúfenos de tonalidad grave, semejante a un zumbido y sordera predominantemente en frecuencias bajas, o sea, una hipoacusia neurosensorial en las frecuencias bajas. Su origen es desconocido. La enfermedad afecta a la totalidad del laberinto membranoso. Se relaciona probablemente con una dilatación de los líquidos del espacio endolinfático del oído interno, o esto se llama hidropesia, y una disfunción de las vías endolinfáticas. Esto es al menos lo que se puede deducir de una exploración anatomopatológica de los peñascos en pacientes que presentaron esta enfermedad a lo largo de su vida. Al final de este podcast también vamos a hablar vamos a analizar la relación de la enfermedad de Meniere con la entidad denominada hidropesia endolinfática retardada, ya que apuntan a que la causa de la enfermedad podría ser una laberintitis vírica antigua desconocida. Finalmente, la asociación de la enfermedad de Meniere con la migraña también lo estudiaremos en el siguiente podcast. Bueno, la enfermedad de Meniere tiene una evolución crónica. Puede presentarse varias veces al mes o varias veces a la semana. El paciente suele presentar crisis estereotipadas, inauguradas por una sensación de plenitud en el oído y un acúfeno unilateral. Después aparece una sensación de taponamiento de oído en el mismo lado y en unos minutos surge un gran vértigo rotatorio con náuseas, vómitos y desequilibrios, habitualmente durante una o varias horas. Muy rara vez dura más de 24 horas. Entre las crisis, el paciente no siente casi ningún síntoma. Son corrientes a las remisiones de varios meses. Los primeros años son los más duros. A menudo con el tratamiento médico todo se hace un poco más sobrellevable. Pero por otra parte se instala la fase crónica y las crisis empiezan a disminuir progresivamente en intensidad o son sustituidas por la sensación vascular o sensación de flotar, incluso por episodios de pseudo sobriedad muy prolongados, interpuestos entre recidivas más intensas. Pueden producirse incluso caídas imprevistas que proyectan violentamente al paciente al suelo sin pródromo. Estas crisis se denominan crisis otolíticas o de Tumarkin. En todos los casos, los vértigos desaparecen a los 10 años, aunque dejan una sordera unilateral grave, con acúfeno ipsolateral definitivo. Mucho tiempo después, en un porcentaje no insignificante de casos, puede declararse una afectación contralateral. Dentro de los criterios clínicos tenemos la sensación de plenitud del oído, que puede anunciar la crisis o mantenerse incluso aislada. En ocasiones se asocia a dolores auriculares o en la zona occipital. El nistagmo puede ser espontáneo durante las crisis, es un signo vestibular objetivo. El sentido del batido varía de un instante a otro. El vértigo y el nistagmo pueden ser provocados por una modificación de presión en el conducto auditivo externo, sobre todo al final de la evolución, o conocido como signo de Henneberg. Los criterios de inclusión de un paciente en un estudio sobre la enfermedad de Meniere son un paciente que tiene vértigo episódico o espontáneo recurrente, con sordera, acúfenos y plenitud o plenitud del oído. Se exigen al menos 2 episodios característicos de 20 minutos o más. Debe haberse revelado una sordera por medio de una audiometría tonal, completada también con una audiometría vocal. La media aritmética de la elevación de los umbrales auditivos va desde 0,25 a 0,0 Hz y
a 1000 hercios. Es superior a 15 decibeles o más que la de 1 a 2 y 3 hercios. Aunque esta frecuencia generalmente aquí no se evalúa, más se sustituye por la de 4 hercios. Bueno, en las formas unilaterales, la media aritmética de la elevación de los umbrales auditivos va desde 0,5, 1, 2, 3, 4 hercios del oído afectado y es superior a 20 decibeles más que en la del oído opuesto. Al principio, la audiometría tonal muestra solo un déficit fluctuante en las frecuencias graves. Posteriormente, la curva se hace horizontal. Los umbrales auditivos pueden variar de curso de un año, un mes, una semana, un día, incluso hasta una hora. La distorsión sonora se manifiesta por una distorsión en altura o diploacusia y en amplitud o intolerancia a los ruidos como signo de un recrudecimiento constatado en las pruebas supraliminares. El estudio del umbral de reflejo estapédico y el de los potenciales evocados confirman el origen endococlear de la sordera, o al menos permiten descartar una afectación retrococlear. En el transcurso de las crisis, los déficits vestibulares en las pruebas instrumentales son importantes, aunque variables y también transitorios. Entre las crisis, la excitabilidad calórica normal al inicio de la enfermedad disminuye después, aún sin alcanzar una reflexia completa. Las pruebas osmóticas, cuando son positivas, son interesantes porque apoyan al diagnóstico de la hidropesia endolinfática. Se realizan de esta forma. El paciente ingiere 100 mililitros de glicerina y se miden los umbrales en la audiometría tonal. La prueba es positiva cuando 3 horas después de la ingestión de la glicerina, los umbrales se elevan al menos 15 decibeles en 3 frecuencias consecutivas. Ninguna investigación de estudios de imagen es sistemática, salvo ante la sospecha de una afectación retrococlear, donde pedimos un arresto de fosa posterior con contraste. Solo cuando tenemos una sospecha de un tumor de fosa posterior. La vigilancia en estos pacientes es clínica y por medio de audiometría. Dentro de las formas sintomáticas hay diferentes formas bilaterales, donde su frecuencia aumenta después de varios años de evolución. También el vértigo de Lermoyes, que se caracteriza porque la audición mejora durante las crisis de vértigo. Las caídas bruscas de Tumarkin, que habíamos mencionado, que son crisis breves, sin pródromos, sin pérdida de conciencia, marcadas por un debilitamiento brusco del paciente, que aparecen muy a menudo después de varios años de evolución. Dentro de las formas infantiles sí existen, pero son muy infrecuentes. Un vértigo en la infancia sugiere en primer lugar un tumor cerebral. Es difícil de distinguir de una fístula perilinfática la existencia de manifestaciones de vértigo con sordera y percepción que evolucionan rápidamente por saltos que pueden conducir a la exploración quirúrgica. La distinción con una migraña es más sencilla. Hay ausencia de síntomas cocleares y presencia de antecedentes familiares con migraña en estos casos. El diagnóstico diferencial del Meniere tenemos que hacerlo con varias enfermedades. Aun cuando el comienzo puede ser transitoriamente incompleto, la denominación enfermedad de Meniere no debe atribuirse a formas que solo se comportarían como síntomas vestibulares o cocleares. Aparte de la enfermedad de Meniere, hay algunas dolencias que pueden traducirse en sintomatología cocleovestibular fluctuante. Por ejemplo, los neurinomas del octavo par, que al inicio pueden presentarse como una enfermedad de Meniere. También la osteoespongiosis, que es cuando la sordera de transmisión no está clara. Fístulas perilinfáticas, cuyo diagnóstico es difícil, incluso durante las intervenciones. Embriopatías de malformación tipo Mondini, secuelas de meningoencefalitis, afección inflamatoria excepcional como la laberintitis sifilítica, en la que se ha podido constatarse una hidropesia endolinfática. Algunas particularidades de la discapacidad asociada a la enfermedad de Meniere. ¿Cómo actuar para que el empresario acepte que uno de sus empleados con aparente buen estado de salud debe ser llevado a casa varias veces al mes, postrado, vomitando e incapaz de sostenerse en pie?
¿Cómo hacer comprender a las instancias públicas que está afectado por una enfermedad sin signos objetivos, radiológicos o biológicos y cuyo diagnóstico se basa únicamente en la anamnesis y en un audiograma? En un momento dado, el paciente no se atreverá a salir de casa, ni a conducir, ni acudirá a espectáculos, ni tampoco podrá ir de viaje. Su vida se detendrá. El miedo a salir, a vomitar en plena reunión, el temor de que lo crean ebrio, conlleva comportamientos rápidamente catalogados como psicomáticos o falta de otras explicaciones. Fue Lucy Yardley quien constató que las pruebas vestibulométricas de las que disponemos eran inadecuadas para cuantificar el impacto del vértigo en la vida cotidiana. Al comparar la frecuencia de las crisis y los resultados de las medidas de calidad de la vida, se ha demostrado que un paciente que había sufrido violentas crisis de vértigo limitaba su actividad ante el temor de enfrentarse a circunstancias sociales adversas, ¿no? Y el vértigo es uno de estos síntomas en los que el paciente modifica su vida, incluso aún en su ausencia, solo por el temor a que se vuelva a presentar. La consecuencia es que después del tratamiento, incluso si las crisis se reducen en intensidad, frecuencia y duración, la persistencia de los síntomas, aun cuando sean leves, reafirma al paciente en sus comportamientos de evitación. La discapacidad apenas se reduce. Así pues, las escalas de calidad de vida son poco sensibles para medir los efectos de un tratamiento sintomático. No hay que confiar demasiado en estas escalas para proponer las indicaciones terapéuticas. Cada paciente es diferente y hay que abordarlo con todo lo necesario para que puedan no padecer de esta forma. En cuanto a los tratamientos médicos, para los tratamientos de las crisis, los antihistamínicos y los anticolinérgicos han dado muestras de su eficacia. Los neurolépticos inyectables se utilizan también por sus cualidades antieméticas. En lo que se refiere a la prevención de la crisis, existen solo 2 tratamientos médicos con una efectividad demostrada por un estudio doble ciego comparados con placebo. Se trata de la betahistina y de los diuréticos. El régimen llamado de Furtwängler, con disminución de volumen de las bebidas y restricción moderada de la sal, no ha demostrado su eficacia, según la mayoría de los médicos. En cuanto a la efectividad del drenaje transtimpánico, no cabe duda de que un drenaje transtimpánico puede aportar un alivio temporal. No obstante, sucede con otro tanto que con multitud de tratamientos propuestos, cuyos efectos placebos alcanzan el 60% al menos provisionalmente. En cuanto a los tratamientos por inyecciones transtimpánicas de gentamicina, son los más utilizados. Este aminoglucósido se va a difundir en el oído interno por medio de la ventana redonda. La gentamicina también pasaría directamente al vestíbulo a través de la ventana oval, y de ahí la supresión de la crisis sin afectar también la audición. El protocolo más extendido consiste en aplicar una inyección semanal bajo la vigilancia audiométrica hasta la aparición de un síndrome vestibular que comporta un desequilibrio permanente. Este desequilibrio remite en la mayor parte de los casos gracias al fenómeno de compensación central y con reeducación vestibular. Por desgracia, las dosis de gentamicina que llegan a la endolinfa son difíciles de controlar debido a varios aclaramientos variables, fenómenos acumulativos y efectos retardados. Por tanto, la distancia entre la eficacia terapéutica y la sordera ototóxica se mantiene. Además, la frecuencia de las inestabilidades residuales se explicaría por un efecto disociado en los conductos semicirculares y las máculas otolíticas. Finalmente, incluso en caso de la efectividad inmediata, se demuestra que las células dañadas por los aminoglucósidos son capaces de regenerarse. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, tenemos 3 tipos: la descompresión del saco endolinfático, la neurotomía vestibular selectiva y la labirintectomía quirúrgica. La descompresión del saco linfático. El principio consiste en abrir el saco por la vía transmastoidea para favorecer la eliminación del sobrante de la endolinfa. Si el papel del saco endolinfático parece esencial en la génesis de la hidropesia, su función